Vamos a compartir unos minutos. Quizá a veces nos hemos preguntado, o hay gente que nos pregunta también, ¿de qué se trata? Cuando uno, por A, B o C, está trabajando en alguna empresa y alguien escucha que el día domingo tú en tu agenda incluyes un espacio distinto y vienes a este lugar. Entonces la gente va a preguntar rápidamente, bueno, pero ¿de qué se trata? Esa es una pregunta que va a estar siempre ahí. ¿Y por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué los motiva? ¿Qué te mueve a hacer eso? Quiero decirles que es casi imposible que alguien se identifique, que termine identificándose con lo que es el mundo espiritual o con algo o con alguien, si realmente no sabe de qué se trata. Por eso es que uno puede ver gente que va desfilando a través de los años, a través de los meses, que pasan y pasan, y no se pueden detener, no se pueden afirmar, no pueden echar raíces, porque no saben de qué se trata. Hay que saber qué sentido hay detrás de todo, qué fondo tiene todo esto, qué realmente me dice esto. Porque si no entiendo, si yo puedo estar viniendo y viniendo, pero si no entiendo de qué se trata, nunca voy a lograr valorar y nunca voy a poder lograr seguir de verdad. Los seres humanos, todas las personas por naturaleza, nos interesa saber de qué se trata todo. Y cuando alguien nos presenta un proyecto, una idea, nos proponen algo, por supuesto que queremos saber primero de qué se trata. No creo que alguien esté dispuesto a invertir tiempo, a invertir de su vida en algo que no entiende. Por eso que la gente, hermanos, puede escuchar mucho acerca de Dios. Tú le puedes hablar a alguien de tu Dios y la gente escucha. La gente puede aceptar una invitación a una de las tantas reuniones y pueden venir. Pueden asistir en cualquier lugar del país o de una ciudad a algún tipo de reunión espiritual. Pero todavía, aunque estén asistiendo, todavía no logran entender de qué se trata realmente. Porque finalmente el descubrir el sentido verdadero de todo, nunca ha pasado y nunca va a tener que ver con el intelecto humano, con el sentido intelectual puramente humano. Hay personas que pueden, les digo, llevar a veces tiempo largo asistiendo a alguna reunión cristiana, tratando de relacionarse de alguna manera con alguna congregación. Lo han intentado, claro que sí, pero no han logrado captar de qué se trata. Para bien o para mal. Para mal porque algunos no se dan ni cuenta y terminan enredados en alguna secta. Y estuvieron invirtiendo su tiempo y de repente se encuentran con que estaban metidos en algo súper extraño. Para bien porque pueden asistir a una iglesia sana, a una iglesia donde se hable del Evangelio, pero aún así no captar qué es realmente el fondo de todo. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de su reino, hermano, no es suficiente
No es suficiente el análisis mental, psicológico del pensamiento humano. En una oportunidad, Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice: tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan tus amigos? ¿Qué piensa la gente acerca de mí? Tú que te relacionas con personas en la semana, que te relacionas en tu medio laboral, intelectual, académico, y conoces mucha gente, y la gente te mira a ti y sabe que tú me sigues. ¿Qué piensa la gente de esa persona a quien tú sigues? Bueno, los discípulos contestaron en Mateo 16, contestaron: Señor, algunos piensan que tú eres un profeta, otros piensan que tú eres Elías, como que Elías se reencarnó después de tantos años. Y otros piensan simplemente que eres un líder religioso. Y ustedes, pero ustedes, ahora le hago la pregunta a ustedes, mis discípulos, ¿qué piensan ustedes? Bueno, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, Pedro, eso no, a ti no te lo reveló nadie más. No fue una persona, no fue un gurú, no fue un maestro de ética, no fue la educación que te lo reveló. Fue revelado por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, que tiene que quedar muy claro si tú quieres compartir con tus amigos, si tú quieres invitar a alguien, y tú mismo que estás aquí, te tiene que quedar muy claro que no se trata de una buena religión, que ni siquiera se trata de que encontré una iglesia simpática, una iglesia que me acoge, donde me siento bien. No se trata tampoco ni siquiera de eso. No se trata nunca en toda la historia del ser humano de ningún rito, de ninguna forma, de ninguna actividad mística, porque el ser humano en su espíritu tiene una necesidad siempre de buscar lo místico, de buscar lo espiritual. Es algo inherente en cada persona. Todos tenemos esa necesidad y entonces buscamos y buscamos. Pero aunque encontremos un espacio donde se hable de Dios y donde se canten canciones relacionadas con Él y podamos encontrar esa atmósfera espiritual, eso no es suficiente. Ni siquiera, por ejemplo, se trata de mí, no se trata de uno como persona, de tu vida, de que yo encuentre entonces finalmente de que he andado buscando por tantas partes y entonces por fin encontré un espacio, por fin encontré un lugar donde como que mi corazón, mi alma se relaja y entonces salgo un poco más animado para seguir la semana. Quiero decirles que incluso entre todas las historias, entre todas las enseñanzas, la cantidad de enseñanzas, las leyes, los principios, las tradiciones que tenía el pueblo de Israel, ellos no encontraban finalmente en todo eso el propósito para sus vidas. Y ahora, hermano, en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, siglo XXI, con todos los avances, con todo el crecimiento, con toda la gama de diferentes corrientes de iglesias, todavía muchos no logran comprender de qué se trata todo. Por eso entonces que se producen muchas malas interpretaciones, motivaciones equivocadas para acercarse a Dios. Por eso que la gente termina a veces simplemente solo aferrado a una religión más. ¿Qué es lo que es la religión? Es el intento del hombre. Solo el intento que tiene para acercarse a Dios, pero queda demostrado por más de miles de años de historia que ese intento es fallido. Ese intento ha llevado al hombre al fracaso. No se trata de eso. Costumbres y formas sin vida, vacías. Y lo único que queda finalmente es una religión entre tantas más.
entre todas las culturas, entre todas las teorías que existen y las filosofías elaboradas por grandes pensadores. Quiero decirles que entre todo eso, entre toda la cantidad de libros y de teorías que se han formado y se han creado, quiero decirles que finalmente se trata simplemente de Jesús. Se trata de Jesús, pero no como el Jesús cultural, no como un profeta más entre tantos que han existido, o como el maestro de la ética, tampoco como el Jesús religioso que nos han pintado los artistas, sino que tiene que ver con su vida, tiene que ver con la muerte que Él tuvo y con la resurrección que experimentó. El apóstol Pablo, que recorrió todo Asia y llegó incluso hasta Europa, que levantó muchas iglesias, hizo viajes misioneros por todos lados, él cuando se paraba ante la gente, él decía, y déjenme que se los lea por favor, porque lo subrayó en diferentes ocasiones, y en 1 Corintios, en la primera carta que le envió a los Corintios, en el capítulo 2 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje central de este hombre siempre fue Jesucristo muerto por la crucifixión y resucitado entre los muertos. Ese era su mensaje. ¿Saben por qué, hermano? Porque guste o no guste, se crea o no se crea, Él es más que un mero hombre. Jesucristo se paró en la historia, irrumpió todo y a través de los tiempos es reconocido más que un mero hombre. Incluso por gente no cristiana, solo pensadores, intelectuales han tenido que reconocer que es más que eso. Dios mismo hecho hombre. Nadie ha sido como Él en todos los tiempos, porque en ninguno dice, en ningún otro personaje hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Salvos de cualquier cadena espiritual, salvos de cualquier ceguera espiritual y finalmente salvos de la condenación eterna. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata entonces? Cuando alguien le hace la pregunta y uno, ¿qué responde muchas veces? No, es que se trata que nos reunimos, un grupito, y ahí cantamos y la pasamos bien, nos relajamos, buscamos la bendición de Dios, intercedemos por los que sufren. Esa es nuestra versión. Pero el mensaje de Jesucristo central en toda la Biblia, la síntesis de todo, su nombre dice que sobrepasa todos los nombres. Uno puede nombrar, por ejemplo, a los grandes emperadores que han existido, los reyes, los filósofos destacados, los científicos de renombre que están en la historia, en las bibliotecas, los grandes estadistas, los gobernadores que han marcado la historia en la sociedad. Aunque uno los nombre a todos ellos, sin embargo, Él, Jesucristo de Nazaret, es por encima de todos esos nombres. En medio entonces de un escenario, hermano, que
que nosotros nos toca vivir como nunca este escenario de grandes cambios, como nunca hoy. Aquí surgen los grandes desafíos. Todo el mundo concuerda de ya hace muchos años, décadas. La gente hoy día, la conclusión es que hacen falta líderes auténticos y confiables. Entonces uno, si mira la historia, si va a la historia misma, se encuentra con un hallazgo que es inevitable. ¿Con qué te encuentras cuando miras la historia? Te encuentras con el líder más influyente de todos, Jesús de Nazaret. Entonces la pregunta que todos se hacen muchas veces es, ¿qué tiene el hijo adoptivo de José? ¿Qué tiene este hombre que nació de una joven María, engendrado de una manera extraña, muy poco creíble? ¿Qué tiene este hombre que nace precariamente en un pesebre? Que fue educado en una región despreciada. Que cuando Jesús llamó a un hombre, Natanael, él dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Era una región despreciada, pequeña. ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero, de una familia nómade, crucificado como terrorista, como blasfemo, por razones políticas y religiosas, cómo es posible que este hombre entonces haya provocado la atención de tantas culturas e incluso hasta el día de hoy, después de miles de años? Tengo que decirles, hermanos, que el análisis de su persona sigue siendo hoy día de urgente vigencia. A gusto entonces o a disgusto de muchas personas, Jesús ha sido el hombre más influyente de toda la humanidad en todos los tiempos. La gente tiene una interpretación muchas veces solo cultural, solo humanista y solo religiosa de él. Sí, claro, es un buen hombre, dicen. Es un buen profeta entre tantos. Ha sido un bien intencionado idealista. Para los jóvenes de los años 70, Jesucristo fue un hippie destacado. En cambio, para otros más intelectuales, Jesús es un farsante, mentiroso, loco, alguien del pasado que ya fue. Solo eso, alguien que ya fue. Pero hermanos, muchos que un día fueron impresionados por su persona y que muchos experimentaron por primera vez en su vida la paz que nunca antes habían tenido. Muchos han visto sus milagros y han recibido alguno de ellos, el toque de su paz. Sin embargo, en el tiempo terminaron desilusionados, confundidos, desanimados y déjeme decirle, incluso más incrédulos que antes. Gente que un día vino y se encontró con él, pero pasado el tiempo terminaron confundidos, incluso más incrédulos que antes de haberlo encontrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Quizás es porque muchas veces las personas no entendieron de qué se trataba y pensaron que la respuesta estaba en unirse a un grupo religioso. Que todo simplemente se trataba de recibir la bendición de Dios. Que solamente se trataba de su favor para que me vaya bien, para que me proteja ante tanta delincuencia. Otros pensaron que se trataba de educarse en los valores cristianos para poder tener algo que compartirle a mis hijos. Pero tenemos mucha gente educada, hermano, incluso son decanos de las universidades
y tienen tremenda crisis familiar. Algunos de ellos tienen hecho pedazos a sus familias, pero son decanos en las materias. Otros pusieron su foco en la adquisición de los bienes y la conquista de la fama. Pero aún habiendo logrado todo eso, las estadísticas dicen que gran cantidad de los suicidios que ocurren son de personas muy famosas y muy pudientes. Entonces no nos podemos seguir equivocando en esta búsqueda. La gente no se puede seguir equivocando. Nosotros no podemos mostrarle a la gente un mensaje equivocado. Alguien dijo, es mejor frustrar un sueño, pero decir la verdad. No por querer ganar adeptos, no por querer congraciarse con personas, tengamos miedo a decir la verdad. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Jesucristo dijo, yo soy. No se equivoquen porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De qué se trata entonces su mensaje? Su mensaje siempre fue específico y siempre fue muy claro. Jesucristo nunca adornó ni se fue por ninguna rama, fue específico y claro. No se perdió nunca en la multitud de ideas, en la cantidad de ideas humanistas que existen. Él dijo simplemente, yo amo a todo hombre y a toda mujer y he diseñado un plan bueno para cada persona, un plan para vivir de verdad aquí y más allá de aquí, en la eternidad. Él dijo, hay una separación que impide la comunión que yo quiero tener con el hombre. Hay una independencia, hay una rebelión en el corazón del hombre. Pero también dijo, yo soy el único camino que puede reconciliar al hombre con su Padre, que lo puede liberar y sanar, perdonar verdaderamente. Y yo soy el único que puedo pagar la deuda tan grande que existe que ningún millonario puede cancelar. Pero también en su mensaje dijo, el hombre necesita tomar la decisión más importante, la decisión más grande de todas las decisiones. Reconocer en su corazón que está vacío sin Dios, que está perdido eternamente. Por lo tanto, el hombre necesita arrepentirse y necesita tomar una decisión de seguirlo por el resto de años que le queden. Hermanos, es más que una invitación a compartir una reunión con nosotros. Tenemos que decirle a la gente, mira, se trata de tu alma, se trata de tu futuro eterno, se trata de la vida y la muerte, se trata de tu corazón, no de tu intelecto. No se trata de lo social, se trata de lo espiritual, de lo que trasciende. De eso se trata. Pero también en su mensaje Jesús dejó claro que teníamos que identificarnos con su causa, porque identificados con Él solamente así podemos ayudar a otros a que puedan venir a un camino de eternidad. De eso se trata, hermanos queridos, este llamado que Él hace a nuestra vida. Siempre ha sido así, un llamado individual ante la falta de liderazgo, ante la falta de un verdadero liderazgo en toda la historia. También tengo que decirles que al final de todo, al final de todo el recorrido de la humanidad, la Escritura anticipa y advierte: el mundo conocerá un gran líder político, este político brillante que hará la paz con todo el mundo, brillante en oratoria, economía, lleno de inteligencia humana, lleno de astucia, pondrá el mundo entero bajo sus pies. Pero ¿saben qué? El problema es que es un anticristo. Pero Jesús de Nazaret, contra todo pronóstico,
volverá a esta tierra como lo ha prometido. Y estará por encima de todo el poder, de todo el gobierno ateo y humanista. Su justicia se hará presente, una justicia verdadera en gloria y majestad. Toda duda se va a despejar. Todo engaño será descubierto. Toda discusión acerca del Dios verdadero quedará fuera de lugar. El humanismo va a ser desenmascarado. La anarquía recibirá la factura. El verdadero reino va a ser establecido definitivamente. El verdadero reino de Dios va a ser conocido y todo el mundo tendrá que reconocer que hay un reino para siempre, para todos los que han creído en Jesucristo. Hermanos queridos, de eso se trata. De eso se trata el reino de Dios. No se trata, dice la Biblia, de comida o bebida. No se trata de argumentos humanos, de estrategias, de metodologías. Se trata del poder de Dios trabajando en el corazón de los hombres y dándoles verdadera vida. No nos podemos equivocar. Tenemos que saber a quién seguimos. Pablo decía siempre, yo sé en quién he creído. Porque si no, ¿cómo puede soportar un hombre todas las persecuciones, todos los azotes, las cárceles que le tocó vivir? ¿Cómo hace una persona para poder estar en pie en medio de un mundo convulsionado y relativo, en medio de un mundo tan cambiante que no sabemos qué será mañana? ¿Cómo es posible que una mujer que pierde a su hijo de 1 año, 3 meses, y que frente a sus ojos en el living de su casa está jugando, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún antecedente médico del corazón ni de los pulmones, y en 1 minuto ella lo ve, está frente a él, está jugando, se está riendo y se desmaya en 1 minuto y se muere? ¿Cómo sigue adelante si no sabe en quién ha creído? Si no saben que Dios es soberano de la vida y que Él tiene el mayor consuelo que nadie más puede dar. ¿Cómo? ¿Cómo perseverar a través de los años y no quedar petrificado y no quedar confundido a medida que pasa el tiempo, desanimado, más enredado que nunca? ¿Cómo hace una persona para estar vivo y vigente si no entiende de qué se trata? Tú tienes que entender de qué se trata. ¿De por qué estás aquí? Si no, vas a perder tu tiempo. Vas a perder horas preciosas que podrías hacer otras cosas. Si no entiendes que el Señor nos llamó a algo más trascendente que solo cantar, que solo orar, que mucho más que eso el reino de Dios, entonces hemos perdido nuestra vida. Pero no es eso. En la religión todo se pierde, en la religión todo se desgasta. Todo es al final pura confusión y puro enredo. Pero en el reino de Dios existe la vida. En el reino de Dios existe el sentido para seguir viviendo. El sentido, si es que tengo que pasar por alguna tribulación, entonces tengo sentido para continuar. Y tengo sentido para volver a levantarme. Gloria al Señor. Vamos a orar juntos y quiero pedirles que oren conmigo en esta hora para dar gracias a Dios. Y para pedir que nunca se nos olvide de qué se trata todo. Que nunca se nos olvide por qué estamos vivos todavía. ¿Por qué nos llamó el Señor?